Buenos días, Juan Eduardo, ¿sí me Buenos días, escuchas? Denis Torres, buenos días. ¿Y se ve la presentación, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Vale, gracias. A ver, estábamos viendo transformaciones metalúrgicas en la soldadura y dijimos que hay depositación durante el proceso, depositación del metal líquido que permanece en ese estado en un instante, en segundos, porque se solidifica instantáneamente. El metal depositado se fija a tal base, más o menos, ¿verdad? Se parece. Y durante la deposición se funde una pequeña película del metal base, pero aquí como estas estructuras, si es acero, de manera que está parcialmente fundido y ya casi mezclado con el metal, que se está depositando metal de agua. Se dice que los átomos de que pudieron, los átomos se acomodan en esta interfase, en esta capa de metal base. Y el metal base que no se ha fundido parcialmente, los átomos están acomodados así, todos los átomos que están después de la del fundido tiene esa distribución. Los que están fundidos pues andan en el líquido, luego separados en desorden. Algunos de estos líquidos se va a acomodar aquí, en esta dirección. Se acomoda aquí, otro aquí, así, y va agrupándose átomos. Este es el sodio y estos son los líquidos, pero los átomos del líquido llegan a esta cara y se acomodan y el líquido yo deposito un metal aquí, líquido, y se va a solidificar entrando por las paredes de molde, pero aquí el sólido nunca pasó. El recipiente que lo contiene nunca pasó a líquido. Este permaneció en estado sólido y por tanto aquí no hay mezcla del líquido con el líquido.
líquido de la pared del molde, porque el molde pues nunca se fundió, ¿verdad? Entonces aquí hay otro tipo de crecimiento. Acá no, acá sí se fundió una parte de la pared del metal base donde se van a unir, ¿sí? Entonces este tipo de crecimiento es lo que se llama crecimiento epitaxial. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Sí me escuchan? ¿O ya se fueron? Profe, ¿sí se escucha? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces aquí el líquido se dice que se deposita. Este es el líquido. Y este es el metal base, ¿sí? Y al depositarse, el crecimiento básico, como están aquí en esta dirección. En esta dirección se va a ir propiciando la solidificación y es instantáneo porque el líquido llega y se deposita aquí, pero como es una porción muy pequeña, es una cantidad muy pequeña, y ustedes saben que si ponen en un vaso un poco de atole, en otro vaso ponen atole, pero es muy poquito. ¿Cuál se va a enfriar más rápido? Pues este del que contiene poquito, este a lo mejor tarda un buen tiempo. Aquí es más o menos igual. El poco metal que se deposita en la cavidad del metal base, ¿sí?, solidifica muy rápidamente. Entonces esta es la estructura que va adquiriendo el líquido. O sea, esta parte aquí, imagínense que es esta parte, ¿sí? Lleva esta dirección de crecimiento, de solidificación, ¿sí? Y al último solidificaría así, abombado. Todas estas líneas llevan esta dirección. Y al último solidifica aquí, ¿sí? En las soldaduras por fusión se usa un revestimiento y eso es para que se crea una escoria, ¿sí?, que protege al metal líquido. Esta protección es contra la reoxidación, contra los componentes del aire, que es el nitrógeno, puede ser también el hidrógeno y más que nada el oxígeno. Contra esos se protege, para eso es la escoria, para eliminar, para evitar el contacto con estos gases. Entonces, la zona de fusión dice que los efectos de soldar pueden ser perjudiciales en el material que rodea la soldadura. Antes de que se me olvide, Carla Viviana, ¿sí se encuentra? Sí, profe, me llamó. Sí, si te han enviado ya las presentaciones tus compañeros. Me falta una, creo. Ah, bueno. Cuando La del tengas equipo todo, 2. bueno, ahí les recordamos al equipo 2 para que le manden a su compañera Viviana la presentación y ya me los envíe después, ¿vale? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, dependiendo de los materiales usados y el calor del proceso de la soldadura usada, la zona afectada térmicamente SAT puede variar en tamaño y cantidad. La difusibilidad térmica del material base es muy importante. Si la difusibilidad térmica, o sea, conductividad, es alta,
la velocidad de enfriamiento del material es alta y la zona afectada térmicamente es relativamente pequeña. Inversamente, una difusibilidad baja conduce a un enfriamiento más lento y a una zona de afectación térmica más grande, es decir, si se solda un material muy grueso y tiene poca conductividad, ¿sí? La zona afectada térmicamente, esta zona afectada térmicamente va a ser mayor, pero si el metal es muy buen conductor, pues todo el calor se disipa y esa zona afectada térmicamente va a ser más delgada, va a ser pequeña, eso es lo que dice aquí. Dice, la difusibilidad térmica del material es muy importante. Si la difusibilidad o conductividad térmica es buena, es alta, la velocidad de enfriamiento del material es alta y la zona afectada térmicamente es pequeña. Pero si la conductividad del metal es mala, es baja, o el metal a soldar está muy grueso, una difusividad baja conduce a un enfriamiento más lento. Si es más lento, entonces la zona afectada térmicamente, esta región va a ser mayor. Esta región va a ser mayor. La cantidad de calor inyectado por el proceso de soldadura también desempeña un papel importante, pues los procesos como la soldadura oxiacetilínica tienen una entrada de calor no concentrada y aumentan el tamaño de la zona afectada térmicamente. Los procesos como la soldadura por rayos láser tienen una cantidad altamente concentrada y limitada de calor, resultando una zona afectada térmicamente pequeña. La soldadura de arco cae entre estos dos extremos con los procesos individuales y variando algo en entrada de calor. Entonces las soldaduras donde usan acetileno, oxiacetileno, y funden o aportan metal en la región de soldeo, se dice que afectan esta zona es más amplia. La región afectada térmicamente es mayor y por tanto se dice que la calidad de la soldadura es baja. Al tener una zona afectada térmicamente amplia, se dice que la estructura varía y la calidad de la soldadura es muy baja, ¿verdad? Porque pues si afecta las zonas aledañas, pues altera las propiedades mecánicas en una región muy considerable y de eso depende entonces también la calidad de la soldadura. La soldadura por rayos láser, como es muy concentrado ese calor, se dice que no afecta la región de soldeo, es muy pequeña y la zona afectada térmicamente también es pequeña. Entonces la calidad de la soldadura es mejor. La soldadura por arco eléctrico es intermedio entre esos dos tipos de soldadura. Por arco eléctrico pues es utilizar varilla, hace el cortocircuito y hace la depositación del metal, pero la zona afectada térmicamente, esta región se dice que no es tan considerable como cuando usamos la soldadura oxiacetilénica. Dice, el área azul resulta de la oxidación en una temperatura correspondiente a 360 grados centígrados, esta región que está por aquí. Esto es una manera precisa de identificar la temperatura, pero no representa el ancho de la zona afectada,
térmicamente. La zona afectada térmicamente es el área estrecha que inmediatamente rodea al metal base soldado, o sea, la parte donde se depositó el metal. Este es el metal donde aquí es la región donde se deposita el metal, y esta es la región afectada térmicamente. Todo esto acá. Dice, en la unión de metales por fusión de los bordes de la pieza a unir con o sin aportación de metal fundido adicional, las piezas quedan unidas cuando el metal fundido, o sea, el metal depositado, solidifica. La porción de líquido depositado en los bordes es muy pequeña comparado con la solidificación en un molde o lingote. Por lo anterior, el enfriamiento es muy rápido y, por tanto, la solidificación en la zona de fusión no requiere nucleación, es decir, aquí no hay nucleación, solo crecimiento. El sólido crece de forma columnar a partir de los granos existentes o partiendo del crecimiento epitaxial. Después del soldeo se tienen dos áreas. El área de fusión, que es esta, y zona afectada térmicamente, este que está aquí. Esta es la zona afectada térmicamente en el metal base, y esta es la región 1, zona de fusión. Zona de fusión. Y esta es la región afectada o zona afectada térmicamente. Entonces aquí se deposita el metal líquido y vean más o menos la representación, cómo se altera la estructura. Esta es la zona afectada o que se afectó térmicamente. Cambiaron de tamaño y forma de los granos. Aquí dice que la región 1 es el borde inicial de la junta, 2, línea de fusión, 3, es el metal de la soldadura en el que se funde parcialmente el metal base y en contacto con el metal líquido, metal de aporte. 4, es parte transformada de la zona afectada térmicamente. 5, línea de transformación, que es este. Y por último, parte de baja temperatura. Hasta aquí, esta es la zona afectada térmicamente. Las temperaturas aproximadas son estas. Primero, en el metal líquido, pues es arriba de 1540, 1600 grados centígrados. Y en la región más caliente, bueno, aquí, la figura siguiente muestra la variación de temperaturas alcanzadas en diversas zonas afectadas térmicamente de un empalme soldado de un acero más o menos con 0.3% de carbono. Gran parte de esta zona se ha calentado por encima de la temperatura de A1. En los siguientes puntos se experimentan, esto ya es en el metal base, un calentamiento más de 1350 grados centígrados. La fase a esa temperatura para este tipo de acero es austenita, de grano grueso, ya que a esa temperatura los granos crecen. Después de esta región hay una zona de calentamiento de más o menos 982 grados centígrados y persiste la región austenitizada. En este punto no ha tenido
lugar el crecimiento de grano y sí pueden haber un enfriamiento, un afinamiento de grano. Inmediatamente después ha ocurrido un calentamiento exactamente por encima de la temperatura A3, temperatura que no es suficientemente elevado como para homogeneizar por completo la austenita, es decir, ahí se sigue teniendo austenita, pero no se ha homogeneizado. Siguiente, esta parte, zona 4, se ha calentado a más o menos 760, comprendido entre A1 y A3. Aquí tenemos dos fases que va a ser austenita y ferrita, mezcla de estructuras. Durante el enfriamiento puede degradar las propiedades de impacto de la soldadura. Y por último, región 5, esta zona se ha calentado hasta 649, que es inferior a la línea A1. Ahorita vamos a ver cuál es la línea 1. Y por lo tanto no se presenta transformación austenítica. El metal base conservará su estructura FCC y cementita, pero se habrá ablandado ligeramente. Miren, aquí así está. Este es el metal base, esta es la figura del metal base. Y esta es la zona afectada térmicamente, por si no se alcanza a distinguir. Este sería la región fundida. Aquí se depositó el metal líquido y este es el metal base y es la zona afectada térmicamente. Zona afectada térmicamente. Entonces, el metal líquido, aquí está el metal líquido, si se tomara la temperatura está más o menos a 1600, 1580 grados centígrados, que es a la temperatura a la que está en estado líquido el metal. Estamos hablando de un acero con más o menos 0.3% de carbono. Y esta es la línea de transformación. Entonces, si lo calentamos, aquí tenemos el líquido. Este es el diagrama hierro-carbono, que ya lo conocen. Entonces, aquí está el diagrama hierro-carbono, aquí está el porciento de carbono hacia esta dirección, y esta es la temperatura, las abscisas y las ordenadas. Entonces, si ubicamos este acero con 0.3% de carbono, sería aquí en este punto aproximadamente. Y si lo ubicamos cuando ya está líquido, sería aquí en este punto a 1600 grados más o menos. A esta temperatura está aquí el líquido cuando se va depositando. Y se dice que en la región, en esta región donde hay contacto, está más o menos a 1560, 1570 grados centígrados, donde se funde más o menos el metal base parcialmente y tiende a estar en contacto íntimo con el líquido que se está depositando. Entonces, este 1600 grados centígrados es del metal líquido, del metal de aporte que se está depositando. Y estos 1560, 1540 más o menos es la temperatura del metal base. Este es del metal base.
Pero como la temperatura de fusión aquí para esta composición es esta, es más o menos 1530, 1520, según el diagrama hierro-carbono. Entonces, con estos 1530 y el metal líquido que llega a 1600, se dice que todo el sistema va a estar más o menos a 1560, y a esto se atribuye un cambio de fase de sólido a líquido parcialmente muy pequeño del metal base. Voy a regresarme a esta diapositiva que estaba aquí. A esto se atribuye este metal base, esta pared está a 1530, 1520. El líquido llega más o menos a 1600 grados centígrados. Ese es el metal de aporte. Esta región está a una temperatura promedio de 1560. Entonces, a esta temperatura 1530, 1520, el metal base está en estado sólido. Aquí ya hay una fusión parcial, acá está totalmente líquido. Esta región 1560 es esta región en la que hubo una fusión parcial, pero como esta temperatura 1530 es baja y está en estado sólido, y como el tiempo de solidificación, el tiempo de soldadura, el tiempo de tratamiento es muy pequeña, pues ya no se puede fundir más el metal porque empieza a solidificarse, dado que este metal base está a muy baja temperatura. Todo acá ya está a unos 1000 grados centígrados, perdón, todo esto acá ya está a 1300, 1315, ¿no? Pues aquí ya está el metal totalmente sólido, es el metal base. Acá ya está a 1315, dijimos, pues está totalmente sólido. Entonces, a eso se atribuye entonces que se funda una pequeña capa, una pequeña película del metal base y tiende a mezclarse con el metal de aporte, pero como el tiempo es muy pequeño, la cantidad de metal que se deposita es muy pequeña, la solidificación es casi instantánea. Seguimos. Entonces, aquí tenemos ya fundido parcialmente el metal y la zona afectada térmicamente. Esta es la pared, más o menos 1560 aquí. Luego el metal base ya en la pared, más o menos 1500, esta temperatura. Ya está en la región bifásica, hierro delta, líquido. Baja más la temperatura y ya estamos aquí. Región 2, región 3, hasta acá, en el que ya esta parte ya no se, a lo mejor sí se calentó, pero no hubo transformación estructural porque a 80, 90 grados, pues no
Nomás se calienta, pero no cambia la estructura, ni crecen los granos. A ver si se entiende aquí. Este es el metal base. Metal base. Este es el metal base también. Y esta es la región donde se depositó el metal. Es esta región. Y ahora sí, esta es la temperatura máxima aquí en el centro. Este es más o menos 1600, es lo que está aquí. Mayor a 1550 para que el metal que se deposite pues permanezca en segundos líquido. Después viene esta parte, esta línea que dice que es una difusión incompleta, ¿verdad? Porque no se fundió una buena porción, es una película muy pequeña esta parte, ¿sí? Campo de sobrecalentamiento es esta región 2. Ahí tenemos la estructura austenítica, pero como está y alcanzó una temperatura muy alta, se dice que aquí los granos crecen. Aquí tenemos la representación de estos granos morados, ¿sí? Que cambiaron de tamaño. Cambiaron de tamaño por la alta temperatura. ¿Cuál temperatura? Pues la que está entre 1100 a 1450 a 1500 grados centígrados. Después, más hacia la derecha de esta misma zona, hay un campo de normalizado y también aquí se tiene austenita. ¿Sí? Y aquí no hay una combinación, hay una mezcla de granos de gran tamaño y granos pequeños. Y se dice que es el campo de normalizado porque una vez que se termine el soldeo, las piezas soldadas se enfrían en el aire. Es un aire normal, por eso se dice que sufre esa región un proceso de normalizado. Un poco más hacia la derecha del metal base o hacia la izquierda de la zona de fusión ocurre una recristalización. Aquí es la región donde les decía, aquí está la ferrita más austenita. Es esta región 4, ¿sí? Hay una ligera recristalización incompleta. Más hacia la derecha ya tenemos la zona de recristalización completa, que es la zona 5, la zona que está aquí de verde y viene siendo esta parte. No hubo mucho crecimiento de grano, sino un pequeño reacomodo de granos, eliminación de algunos defectos, ¿sí? De solidificación. Más hacia la derecha, zona de fragilidad, zona azul. Esta es la zona 6. Más hacia la derecha, como está muy reducido aquí, se dice que ya está por acá la zona azul. Por aquí. Nada más que aquí en el dibujo pues, está muy ampliado. Ya lo que sigue ya no tiene efecto. Nomás hay un calentamiento más o menos a 100, 80 grados, pero ahí ya no hay transformación. Aquí está más o menos
200 grados centígrados. Aquí ya no hay transformación, aquí sigue siendo perrita más perlita. Perdón, aquí. Es que es para 0.3% de carbono, estamos por acá. Y aquí sí es entonces perrita más perlita. Y aquí es perlita más cementita. Voy a poner aquí perlita más cementita para aceros con mayor de 0.85% de carbono. Ahí está. Entonces, en una pieza, la zona que no se afectó térmicamente va a conservar sus propiedades mecánicas, su estructura, su tamaño de grano, sus defectos puntuales y lineales, pero la zona afectada térmicamente tiene esta transformación, regiones con granos pequeños, que son estos, regiones con granos muy gruesos, de manera que si dobláramos esta pieza, se doblaría por aquí. ¿Por qué? Porque los granos son de buen tamaño. Y acuérdense que si ponen en un costalito, en una bolsita, bolitas de unicel muy pequeños y bolitas de unicel de gran tamaño, van a notar que los del gran tamaño se mueven muy fácilmente, en cambio los uniceles que están en la bolsa y son de menor tamaño, se les va a dificultar un poco en moverlos. Aquí es así. Las estructuras de grano de buen tamaño se deforman más fácilmente que aquellas que tienen granos pequeños, granos finos. Y ese es el defecto, por eso se dice que en algunos casos, si las regiones soldadas, si las piezas soldadas tienen aplicaciones mecánicas de fatiga, de cambio de esfuerzos, se dé un tratamiento térmico para homogeneizar estos granos. Vean aquí estos granos de la región soldada están orientadas hacia la región de solidificación. Vean aquí estos granos de gran tamaño, granos finos y granos normalizados. Son estos. Tenemos tres tipos de granos. 1, 2, 3, 4 tipos de granos, de manera que tenemos 4 tipos diferentes de resistencia y dureza. Entonces, si se dobla la región o la parte soldada, pues se va a iniciar la deformación por esta región, donde se tiene mayor crecimiento de granos, y esta parte va a ser muy dura, esta de granos pequeños, así como esta que tiene granos orientados hacia la solidificación. Entonces, para eso es el tratamiento térmico, para homogeneizar toda esta estructura. ¿No hay preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Cuál sería ese tratamiento térmico, profe, que se le hace posterior a la soldadura? Generalmente es el recocido o normalizado para que toda la estructura contenga el mismo tamaño de granos, la misma orientación de los granos, pues, y no tenga esa diferencia, o va a depender también. Generalmente las piezas que se obtienen de colada, por ejemplo, el de varillas, el de láminas, generalmente vienen normalizadas o recocidas. Entonces se trata de llegar a esa estructura, que esta estructura sea la estructura que tiene el resto del metal base, que puede ser el obtenido por normalizado o el que es de recocido. Esos son los tratamientos que se le pueden dar para homogeneizar esta estructura. ¿Vamos? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, adelante.
¿Se puede hacer el tratamiento solo en la soldadura o es en toda la pieza? Nada más en esta parte, pero depende del tamaño de la pieza. Si es muy grande, pues nada más se haría aquí, en esta región soldada. Si es de, si es de, si es de tamaño pequeño y se puede tratar, pues de una vez todo, ¿verdad? Para que toda la pieza tenga la misma estructura, ya sea normalizado o recocido. Esto va a depender, este tratamiento va a depender de la aplicación que se tenga, porque si es con el recocido, se dice que resultan tamaños muy granos, digo muy grandes, y la resistencia y dureza es baja, pero se puede deformar ampliamente resistencia y dureza, pero hay una deformación considerable. Si es normalizado, se eleva un poco la resistencia, un poco la dureza, y ya no se puede deformar ampliamente. Va a depender del uso que le queremos dar a esta pieza soldada. Más o menos. Sí, profe. Ahí vamos. Con eso terminamos más o menos los procesos de soldadura, ¿sí? Acuérdense, esto que vimos es nada más para soldaduras donde interviene la fusión, donde implica la fusión ya sea por llama, ya sea por arco eléctrico o ya sea por lo que vimos aquí. Por láser, perdón. Entonces estas soldaduras por láser, por oxiacetileno, por arco eléctrico, ¿sí? Siempre van a tener una región soldada térmicamente, afectada térmicamente. En los puentes, pues ahí no se requiere tratamiento térmico porque no están sujetos a cambios de esfuerzo, si acaso cambios de peso por fatiga, y en algunos casos, si los tramos son muy largos, considerables, algunos se ha visto que sí se puede aplicar un tratamiento térmico de normalizado para homogenizar esa estructura, pero nada más sería en esa región, porque imagínense un puente, pues no se puede tratar térmicamente toda la columna, ¿verdad? Sino nada más en esa región. El calentamiento de recocido o de normalizado se hace en esta región, más o menos 950, más o menos 890 grados centígrados. Esta es la región de calentamiento y, como les digo, el enfriamiento, si es normalizado en aire, si es recocido, pues ya es muy lento, ya sea en el horno, pero en este caso de los puentes se aplica un normalizado. En caso de que se requiera, pero si no, pues ya se deja así como se tienen instalados. ¿No hay preguntas, jóvenes? Para empezar a ver sobre monocristales. Dice, casi todos los materiales cristalinos de uso industrial están formados por pequeños cristales llamados granos, que son policristalinos. Sin embargo, en algunas aplicaciones es necesaria la utilización de materiales formados por una única estructura cristalina, denominado monocristal. Aplicaciones típicas son las industrias electrónicas, donde los dispositivos de semiconductores, tales como transistores y otros elementos hechos de monocristales, como chips, ¿sí?, están hechos de materiales con estructura
con estructura única, llamado monocristal. La solidificación en estas aplicaciones se realiza a partir de un único núcleo, de manera que no se permita la formación de otro cristal. Para conseguir esto se necesita una velocidad de crecimiento muy lento, que la temperatura de la interfase sea ligeramente inferior al punto de fusión y la del líquido superior a la de fusión. Un método para la obtención de monocristales de silicio consiste en aproximar a un baño de silicio fundido un germen monocristalino de silicio con la orientación deseada, manteniendo el fundido a una temperatura constante, controlada por encima de la difusión. Miren, está así, vamos a suponer que es esta aleación cobre-zinc, y esta es la distribución reticular, y el crecimiento se daría así, ¿sí? Si no se entiende, así está, miren. Estas son las diferentes estructuras: FCC, BCC, HCP. En una aleación pues puede tenerse esta combinación de estructuras, pero en un monocristal nada más va a existir si es de un material que contiene estructura BCC, pues va a ser esta única estructura. Ese sería un monocristal. O bien, si tiene BCC, sería esta única estructura. HCP, esta única estructura. Y suponiendo que esto serían estos rojos, ese sería un monocristal. Es decir, aquí, este es un material policristalino, pero aquí hay granos orientados, definidos, que son diferentes a estos, ¿sí? Vamos a poner aquí los átomos siguen esta orientación. BCC, están los cubitos, aquí están los cubitos, así son los cuadrados que alcanzamos a ver, ¿verdad? Y aquí en este grano ya están así los cubitos, los cuadraditos que alcanzamos a ver, ya estarían así, ¿sí? Pero como tienen diferente orientación, es un policristalino, ¿sí? Porque hay varios cristales, hay varias orientaciones, pero este único sería un monocristal, ¿sí? Aquí nada más en este grano, pero como hay diferentes granos, hay diferentes orientaciones, pues ya es policristalino. Dice, al crecer el germen al baño, se funde parte del mismo en el líquido y actúa como un núcleo cristalino. El cristal está girando, bueno, este es el proceso. A ver, sería así. Miren, aquí, este es un monocristal. Aquí las estructuras reticular es BCC, están los cubitos, y es la única, es la única orientación. Este es un monocristal. Aquí es un aquí ya no es monocristal porque ya hay varios cristales con diferentes orientaciones y a lo mejor diferentes estructuras, diferentes retículas. Y la forma de producir un monocristal se dice que, a ver si se entiende acá. A ver aquí si se entiende. Este es el silicio líquido, o germanio, o cualquier otro elemento, ¿sí? Silicio líquido. Y aquí, este sigue siendo silicio líquido. Y aquí se sumerge un alambre con una pastilla de silicio. Este silicio
es puro y es un monocristal. Entonces, si dice que se sumerge y hace este movimiento, hace esta rotación y a la vez está entrando y saliendo. Entonces se va adheriendo las partículas, los átomos de silicio en el sólido. Este está en estado sólido, el silicio. La pastillita que lleva en la punta es silicio sólido y este es silicio líquido. Hagan de cuenta que tienen, ¿no han visto cómo se hacen las velas? Se hacen más o menos así. Se pone el líquido y se sumerge el hilo y lo van rociando con la cuchara o con algo, le van rociando la cera y se va formando la vela. Nada más que tiene que ir girando para que adquiera la redondez, la sección redondez. Aquí es más o menos igual. Se sumerge la pastillita, se va impregnando, va haciendo este giro, asciende y aquí ya lleva una buena porción, ¿sí? Y los átomos se van agregando a la estructura BCC, más o menos como está aquí, ¿sí? Se van agregando y se van tomando una sola orientación de crecimiento para dar origen a un material monocristalino. Entonces se sigue formando aquí y aquí ya se tiene una buena parte. Una buena parte del monocristal. Entonces seguimos aquí. Dice monocristales. En el nivel atómico, un solo cristal se caracteriza por una orientación de red uniforme. Esto significa que el material no tiene límites de grano. Un solo cristal consta de un solo grano con ciertas alineaciones de cuadrícula espacial. Como se sabe, el proceso de solidificación no se inicia simultáneamente como es habitual en muchos lugares, sino que solo se desencadena en un solo punto, en un llamado cristal semilla o embrión, que viene siendo lo que les decía. Este es el embrión, esta puntita, ¿sí? El fundido luego se solidifica con una orientación de rejilla uniforme. Tal principio se utiliza, por ejemplo, como el llamado método Kruslarski en la fabricación de chips, en tecnología de semiconductores. Ahí se necesitan cristales individuales para que la conductividad de la corriente no se vea afectada negativamente por los límites de grano u otras alineaciones o imperfecciones de celosía. Hasta aquí le dejamos, jóvenes. ¿Se entendió más o menos? ¿Ya se fueron? No, profe, sí se entendió. Bueno, entonces luego le seguimos. Gracias. Cuídense, nos vemos mañana. Igualmente, profe. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.